recurso digital para desarrollar un modelo en SWOT Plus. El objetivo de este recurso es comprender los principios del balance hidrológico a través de la configuración y uso de la herramienta SWOT Plus, donde nos enfocaremos en la representación de los procesos hidrológicos. En el contenido de esta presentación iniciaremos con conceptos básicos como son ciclo hidrológico, cuenca hidrográfica, balance hidrológico y modelo hidrológico. Luego iniciaremos con la introducción al programa SWOT Plus, donde mencionaremos las aplicaciones, la ecuación general utilizada por el programa, los insumos y archivos de salida, y terminaremos con las bases de datos para construir los archivos de entrada. Vamos a iniciar con el concepto de ciclo hidrológico. El cual describe un proceso continuo que distribuye y recircula el agua en la Tierra. Con esto tenemos que la precipitación llega a la superficie terrestre, donde parte de esta agua se infiltra y por ende tenemos agua en el suelo. Desde ahí puede regresar a la atmósfera por evaporación o percolarse hasta el sistema de aguas subterráneas. El agua que no se infiltra se convierte en escorrentía superficial que luego se va a incorporar a los ríos y cuerpos de agua a partir de los cuales también puede ocurrir evaporación. Las plantas también participan en este ciclo absorbiendo agua del suelo y devolviéndola a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Así, el ciclo hidrológico siempre describe un flujo constante entre el agua superficial, la atmósfera y el subsuelo. La cuenca hidrográfica se refiere a un área de tierra donde la lluvia y el agua superficial van a drenar hacia un mismo lugar. Este lugar puede ser un río, un lago o una zona baja. Y su delimitación va a estar principalmente relacionada con la topografía. El concepto central en este recurso es el balance hidrológico, el cual es una manera de representar cuantitativamente el ciclo hidrológico en una cuenca, al medir y comparar los flujos de entrada y salida de agua que describe cómo el agua circula y se distribuye en el sistema. Aquí presentamos una definición más normal, donde refiere que es un concepto básico de conservación de la masa con respecto a los flujos de agua, considerando una región en el espacio, que en lo general es una cuenca hidrográfica. Se analizan los flujos de agua que entran y salen de dicha región, asumiendo que el agua no puede crearse ni destruirse en esta región. Considerando lo anterior, tenemos una ecuación general que representaría el balance hidrológico, serían flujos de entrada menos flujos de salida, va a ser igual a la tasa de cambio en el agua almacenada. Esta ecuación la vamos a poder aplicar a diferentes escalas temporales, ya sea diaria, mensual o anual. Considerando esta imagen, tomamos en cuenta un periodo de tiempo definido y la ecuación de hidrológico la podríamos escribir como observamos acá. Sería igual a la precipitación menos el agua subterránea que entra menos el caudal, la evapotranspiración y el agua subterránea que sale va a ser igual a el almacenamiento en la cuenca en el tiempo que definimos. Pero será igual al cambio en el almacenamiento. Un modelo hidrológico es una representación matemática a partir de la cual se simula un flujo caudal o cambio de almacenamiento de agua con el tiempo dentro de uno o más componentes del ciclo hidrológico natural. Estos modelos usan ecuaciones para describir el sistema con el fin de lograr, buscan tener una aproximación a la complejidad del sistema actual, siempre con el objetivo de tener una mejor comprensión de los procesos hidrológicos
que ocurren en la cuenca hidrográfica y de cómo estos cambios en la cuenca pueden afectar los procesos hidrológicos. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver que hay como cierta parametrización para un modelo, donde se definen algunas capas, tenemos una grilla y se plantean algunos procesos. Después del contexto teórico anterior, damos paso a la herramienta que aprenderemos a usar con este recurso educativo, que es SWAT. Este programa es un modelo hidrológico de simulación a largo plazo desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en conjunto con la Universidad de Texas. Y el objetivo fue establecer la incidencia que genera el manejo y uso del suelo en la producción de agua, sedimentos y químicos en cuencas con unidades de suelo heterogéneas. SWAT es un modelo de cuencas hidrográficas de tiempo continuo, semi-distribuido y basado en procesos. ¿Y qué significa esto? De tiempo continuo, que simula procesos hidrológicos durante largos periodos sin restablecer las condiciones entre eventos, lo que lo va a hacer adecuado para hacer evaluaciones a largo plazo. Semi-distribuido porque divide la cuenca hidrográfica en subcuencas y estas a su vez se dividen en unidades de respuesta hidrológica o HRU. Estas unidades hidrológicas de respuesta relacionan el uso del suelo, tipo del suelo y pendiente, lo que permite al modelo considerar la variabilidad espacial de estas tres variables. Basado en procesos. El modelo se basa en ecuaciones físicas y empíricas para representar los procesos naturales. Por ejemplo, la evapotranspiración potencial, tenemos diferentes ecuaciones a partir de las cuales podemos hacer el cálculo de evapotranspiración potencial como Penman-Monti y Priestley-Taylor. Entonces, este proceso va a ser cuantificado a partir de la ecuación que nosotros elijamos. A nivel mundial se ha aplicado SWAT para abordar gran variedad de problemas. Entre las aplicaciones principales encontramos evaluaciones hidrológicas, pero también pueden ser transporte de contaminantes, erosión del suelo, prácticas de manejo agrícola, prácticas de gestión, cambio de uso del suelo y el suelo, impactos de cambio climático, entre otros. Sin embargo, la simulación del balance hidrológico es fundamental para cada una de estas aplicaciones. Por lo tanto, este recurso digital se enfoca en el balance hídrico utilizando la herramienta de SWAT Plus, ya que para cada una de estas aplicaciones siempre voy a tener de base un modelo hidrológico. Para ello hablaremos del ciclo hidrológico simulado con SWAT Plus, el cual se basa en la ecuación de balance hídrico. Pero antes de ello, vamos a hablar del ciclo hidrológico simulado por SWAT, el cual vamos a hablar del modelo conceptual que utiliza el programa. Aquí tenemos una representación gráfica del manual de SWAT, donde tenemos una zona de raíz, una zona baldosa y donde tenemos que el agua subterránea en SWAT Plus se divide en dos sistemas, donde tenemos un acuífero poco profundo y libre que contribuye al flujo de las corrientes como flujo base, y por el contrario tenemos un acuífero más profundo que no contribuye a los arroyos, y por el contrario el agua que entra a este comportamiento se considera que sale de la cuenca y no se tiene en consideración en el balance superficial. Para abordar los procesos tenemos la ecuación general de SWAT, la cual se basa en la ecuación de balance hídrico. Entonces tenemos que el contenido final del agua va a ser igual al contenido inicial en el suelo, más la sumatoria de la precipitación, menos la escorrentía superficial, menos la evapotranspiración, menos la cantidad que entra en la zona baldosa, menos el flujo de retorno a la corriente. En general, a partir de la ecuación se cuantifica el almacenamiento de agua en el suelo a partir de la entrada de la precipitación
y la pérdida de agua a través de diferentes procesos. Como mencioné en la diapositiva anterior, se utiliza una combinación de ecuaciones empíricas y físicas para cuantificar cada proceso. Para detalles específicos de cada uno de los procesos, se recomienda consultar el manual de SWOT para obtener las ecuaciones asociadas a cada uno de los procesos. Con respecto a los procesos en el canal, SWOT asume un canal trapezoidal con pendientes laterales de 0.5. Además, se realiza un balance o cuantificación de los flujos de entrada y salida del canal. Es decir, que a medida que el agua fluye arriba abajo, pueden producirse diversas pérdidas y ganancias. Las pérdidas de agua pueden deberse a la evaporación, la recarga hacia el sistema de aguas subterráneas o la extracción de agua directamente del canal. Por otra parte, las ganancias pueden ocurrir por la precipitación que cae directamente sobre el canal o por descargas de fuentes puntuales, como lo podrían ser efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. El flujo se conduce a través del canal utilizando ya sea el método de coeficiente de almacenamiento variable o un método de enrutamiento. El usuario puede decidir entre los dos para simular esta parte. Y por último, para calcular el caudal y velocidad del agua en el canal, suele utilizar la ecuación de Mann. Aquí tenemos una representación de la forma que asume el canal SWOT. El modelo SWOT requiere datos de entrada para simular los procesos hidrológicos de una cuenca como variables climatológicas que incluyen la precipitación, la temperatura, velocidad del viento, radiación solar y humedad relativa. Y algunas características físicas que las vamos a definir a partir de archivos raster que incluyen uso del suelo y topografía. Con esta información, el modelo simula los procesos hidrológicos a diferentes escalas temporales, ya sea diaria, mensual o anual, lo que permite analizar la variación de los diferentes procesos a lo largo del tiempo. De manera general, se necesitan archivos raster y series de tiempo para las variables climáticas y para los caudales, que es la variable con la cual usualmente se calibran este tipo de modelos. Sin embargo, se pueden usar series de tiempo relacionadas a otros procesos como evapotranspiración o humedad del suelo. Entonces tenemos el modelo digital, que es un tipo de raster, una capa SIC, en el de cada píxel tiene un valor correspondiente a elevación, y estos valores de elevación van a estar derivados de mapas topográficos, fotos aéreas e imágenes satelitales. Este DEN tiene una resolución que se refiere al tamaño de los píxeles que lo componen. Es decir, un DEN con una resolución de 15 metros significa que cada píxel cubre un área de 15 por 15 metros en el terreno. Aquí tenemos dos ejemplos de donde podemos obtener este tipo de archivos. Tenemos el continuo de elevaciones mexicano o CEN, que tiene una resolución de 15 metros. Otra que es el DEN de la NASA con una resolución de 30 metros. En el caso de datos de uso del suelo, aquí presentamos dos ejemplos de donde se pueden obtener estos datos. Tenemos la clasificación de uso del suelo del mapa nacional de uso de suelo de referencia a escala 1 en 20.000, que fue realizada junto con INEGI, CONAFOR y SEMARNAT, con mapas disponibles para los años de 2015, 2017 y de 2018, donde se clasifican los usos del suelo de 17 y 31 clases. Además, también está disponible la carta de uso de suelo y vegetación de INEGI a una escala de 1 a 250.000, donde hay información del año 2007 a 2010. Y la información se clasifica en 6 clases de uso de suelo y vegetación. Hay que considerar que esta información que recolectamos a partir de cualquier fuente de datos luego se tiene que reclasificar con las clases de uso del suelo que tiene su atlas.
En el caso de la información de suelos, tenemos INEGI, que contiene datos vectoriales de información edafológica a escala 1/250.000, donde encontramos información geoespacial de la distribución de los principales tipos de suelo en México, así como algunas características químicas y físicas. Además, tenemos la base de datos armonizada de los suelos del mundo, la cual contiene información acerca de propiedades del suelo a escala mundial con una resolución espacial de 1000 metros. Es importante mencionar que se necesitan algunas propiedades físicas, ya que cada tipo de suelo tendrá asociada una clase de suelo a la cual se le deben asignar diferentes propiedades como son densidad aparente, textura, conductividad hidráulica, entre otras, por lo cual este tipo de información se tiene se necesita para el modelo, pero además se puede consultar a través de tesis o incluso se puede pensar en hacer medidas de campo para mejorar la base de datos de suelo de la zona de estudio. Además tenemos los datos climáticos, que es una de las áreas de tiempo que necesitamos. La consulta de información climática nacional diaria, donde tenemos datos climatológicos de 1900 hasta la fecha, organismos de cuenca y direcciones locales de la Conagua, donde tenemos datos de precipitación, evaporación, temperatura máxima y mínima. Pero además también tenemos las estaciones meteorológicas automáticas, donde tenemos algunas variables adicionales a las anteriores, como velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica, humedad relativa y radiación solar. Para finalizar el primer video de este recurso digital, aquí tenemos los datos que contienen este recurso y tenemos organizado la información en 4 carpetas. La primera será clima, donde tenemos los datos climatológicos y tenemos archivos asociados a las estaciones que deben tener un ID para la estación, nombre, la latitud, la longitud y la elevación asociada a cada estación climatológica, y además la serie de tiempo va a estar contenida en archivos TXT que inician con el valor donde inicia la serie de tiempo y luego tenemos los datos de manera consecutiva a escala diaria. Luego tenemos la carpeta de archivos CSV, donde tenemos 2 archivos asociados a tablas de búsqueda para uso del suelo y suelo, donde el píxel, como son de cada píxel, va a tener un valor y este valor tiene que estar asociado a un uso de suelo y a un tipo de suelo. Además tenemos la base de datos para los suelos y por último los datos de caudal a escala mensual para paralelo. Luego tenemos la carpeta de raster, donde tenemos la información de uso del suelo y el DEN. Y por último tenemos una carpeta de chat file, donde tenemos la red hidrográfica de nuestra zona de estudio. Y tenemos las referencias que se mencionaron durante la presentación. Esto sería todo por el primer video de este recurso digital.